Frecuencias opuestas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Frecuencias Opuestas. Opuestas. El día de hoy, como en cada programa, me complace saludar a mi amiga, compañera, en cada emisión, Marianita Martínez. ¿Cómo estás, Marianita? Amigo, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Él es Víctor Flores. Muy contenta de otra charlita para, ¿qué dirías tú, amigo? Para encontrar, no sé si más dudas o más respuestas. Creo que ambas, amiga. Cada que platicamos, creo que sacamos más respuestas, sacamos más dudas, un poquito de todo, ¿no? Eh, Pero bueno. Lo importante es que estamos aquí aún. Eso es lo Exacto, importante. exacto. Aquí seguimos un rato más. A ver hasta cuándo, pero mientras, aquí estamos. Exactamente. El día de hoy tenemos un tema bastante light, Sí. bastante light. Ya veníamos de muchos fuertes, de Sí. algunos ya no, o si no tan fuertes, algunos sí un poco censurados en la sociedad. Entonces, hoy venimos a poner sobre la mesa algo muy tranquilito para Sí. que la próxima semana sigamos con esta tónica tranquila, hagamos nuestras predicciones anuales de los Óscares, pero hoy vamos a Exacto. hablar de otro tema completamente distinto. Sí, veníamos de pensar mucho, amigo, de echar a andar a la ardilla, porque de repente funciona la ardilla de nuestras cabezas, y bien dices, hoy venimos con un tema mucho más light, mucho más tranquilo, más relajado, y justo estamos platicando de este tema porque, bueno, ya son 2 años, amigo. 2 años, pues casi 2 años, ¿no? Está como por el veintitantos, donde inició esta suspensión de todo. Casi dos menos, pero bueno, donde inició toda esta locura de esta pandemia, que a nosotros en especial, amigo, pues nos cortó como justo la modalidad que teníamos en este Creo programa. que esa casa ya ni existe. Creo que ya no, vale, mandamos un saludo a todos, ¿por qué no? Pero además no nada más nos vino a cortar a nosotros, amigo, vino a cortar toda una estructura de convivencia social que teníamos para la que nadie estaba preparado. Sí, o sea, y literalmente nadie estaba preparado, nadie conocía lo que íbamos a pasar, todos pensábamos que iba a ser algo pasadero y venidero, Exactamente. pero Yo, la realidad es que estamos ya con 2 años casi. con 2 años, hoy día ya bueno, ya lo determinaron como endémico. Yo todavía recuerdo cuando decía, por allá empezando ese 2020, amigo, que les decía, este es mi año. Ujú. Y va para adentro, señorita, deje de andar haciéndose la chistosa y deje de comentar ese tipo de cosas. Y sigue sin salir, amiga. Y sigo sin salir, caray. Pero bueno, estamos haciendo mucho preámbulo. ¿De qué vamos a hablar, amiga? Vamos a hablar de este nuevo retorno a este inicio de nuevo de la vida en sociedad, de salir ya de nuestras casas de alguna manera con sus cuidados, porque cada quien puede tener los cuidados que quiera, pero bueno, que ya está de alguna manera empezándose a levantar y a retomar la serie de actividades como las veníamos tomando un poquito antes de esta situación, a 2 años de esta pandemia, de este COVID-19, el cómo ya las escuelas empiezan a regresar a clases, el cómo ya los restaurantes o los cafés de alguna manera, bueno, los horarios ya son un poquito más amplios, de cómo se empieza a reactivar la sociedad fuera de las casas. Exactamente. De eso vamos a hablar el día de hoy. Pero hay que recordar, bueno, justamente esta parte de, como ya lo dijimos al principio, esta pandemia llamada COVID, hay que llamarla por su nombre, ¿Sí? fue el COVID. Ujú. Surgió aproximadamente hace 2 años. A ciencia cierta aún desconocemos
por qué surgió, de dónde surgió. Existen muchas teorías de que fue un proyecto químico que se escapó, Ujú. que fue porque alguien se hizo su sopita de murciélago, Sí, en fin, ¿no? O sea, sigue sí, siendo sí, una sí. respuesta que aún no conocemos, pero la realidad es que tuvo sus consecuencias. Sí, tuvo sus grandes consecuencias a nivel mundial. Bueno, de entrada fue un ataque, mató a muchísima gente de alguna manera, si lo puedes decir, de una forma muy cruda. Pero bueno, también por ahí dicen que tuvo puntos buenos y puntos acertados para, por ejemplo, para el mundo, para la naturaleza, hubieron países que justo por esta parálisis en la que cerraron en fábricas, en la que los habitantes de las ciudades tenían que estar en sus casas, por ahí las contaminaciones de las aguas, del aire disminuyó un poquito. Entonces, bueno, hay puntos por todos lados. Exacto, estos puntos positivos, ¿no? Donde inclusive veíamos esta, por decirlo de una forma, esta nueva sociedad donde las especies salvajes Ujú, empezaron a adentrarse todavía un poquito más hacia el hábitat de los humanos, ¿no? Que en realidad claro. es su hábitat de ellos, que invadimos Ujú, nosotros, pero empezábamos a ver justamente alces en ciertas regiones, empezábamos a ver osos que se acercaban más a la civilización, ujú. ¿no? O sea, eran cosas que estaban sucediendo, que son buenas, pero lamentablemente no fue por una evolución humana, por una evolución en la parte cultural y social y de hacer las cosas correctamente, sino tuvimos que acudir por una pandemia que estas situaciones se fueron suscitando. Sí, claro. Y bueno, no nada más como esta parte, sino también podemos mencionar, ya decía yo, que fueron muchas muertes. Y bueno, entraron también en juego muchas partes en lo emocional, Sí, ¿no? Pues hubo mucha gente que también tuvo muchos problemas de término emocional porque pues empezaron a entrar a sus casas, a lo mejor había mucha gente, habían eh, pues, personas adultas o jóvenes que durante mucho tiempo pues nada más llegaban casi que a su casa a dormir y se la vivían que si a la escuela, que si a la comida, que si la fiesta, que si la pachanga y de repente fue como de, híjole, se te cancela todo eso y bueno, viene este proceso de aceptación y de acostumbrarte y de empezar a llevar el que te tienes que quedar encerrado, ¿no? exactamente. Y entendamos este aspecto de esta nueva normalidad, ¿no? De que ahora estás en tu casa, tomas todo a través de línea, el trabajo muchas veces iba a ser home office, Ujú, ¿no? Ya casi casi era buscar a alguien de la familia que fuera el indicado para sacrificarse y salir por todos los insumos. claro. Entonces, bueno, también recordemos que también hubo mucho pánico cuando tú bien lo planteas, amigo, que no se sabe a ciencia cierta de dónde llega y cómo llega y empieza a correr a través de las redes sociales y a través de todos los medios de comunicación, empieza a correrse muchísima información sobre el tema. Empiezan las campañas estas, justo aquí en México, bueno, que fue lo de la sana distancia, y empezaban a decir que el agua, que el jabón, y empezaron a correr toda la locura, porque no sabías a ciencia cierta cómo iba a pasar y cómo se pasa, o sea, cómo se contagia. Hubo mucho pánico, bien lo dices tú, hubo que a ver a qué integrante de la familia lo disfrazaban casi, casi, y órale, vas para el súper, ¿no? Ujú, Entonces, y que también hubieron muchas compras de pánico, ¿no? O sea, ¿qué fue? El papel de baño, ¿no? Que se acabó aquí en México. exactamente, y dices, ¿y el papel de baño como para qué? Claro, que el papel de baño, que ahora, bueno, hoy día ya sabemos que pues, como se creía que era el contagio, pues propiamente no es, ¿no? Porque hasta de repente había que, no me toques, ¿no? Y no querías tocar nada y no querías que la gente te tocara. Bueno, pues ya sabemos que por contacto no es. Mm, No sé si en aquel entonces, amigo, tuviste como la fortuna o la desfortuna
de que te llegara a través de WhatsApp que se estuvo pasando un video de un médico argentino, que creo que fue como de los primeros que empezó, o que yo empecé, que fue el primero yo creo que vi, que empezó como a abrir un poquito el panorama y decía, bueno, el virus del COVID-19 es así y así y asado, relájense, o sea, por tocar la mesa, por tocar las cosas no te va a dar, obviamente si hay un contagiado en casa, que tenga un botecito con agua y jabón y que vaya limpiando como por donde va pasando para que no haya ningún problema. Fue como que el primero que yo vi que empezó a abrir un poquito el panorama y bajarle a mucho pánico que se podía generar como en mi entorno, ¿no? Así como de, no, espérate, mira, checa este video. Creo que no me llegó ese video, ¿eh? No, era un médico argentino que estaba justo, yo creo que todavía apenas estábamos como empezándonos a encerrar y recién y todo, yo creo que empezó a circular ahí en las redes. No sé si no me tocó. Pero como ese, hubieron muchos y hubieron también como la otra parte, ¿no? La parte de la desinformación. Exactamente. Pero también, bueno, vamos a dejar a un lado la desinformación, que creo que retomarla, seguiríamos con esta cadena de dar información que no sea tan cierta, tan veraz, ¿no? No, Pero totalmente. entendamos este aspecto de esta normalidad, cómo fue afectando a ciertos sectores en específico, Sí, ¿no? Vamos a ponerle educación. sí, se volvió complicado. Se volvió complicada y seamos realistas. México no es un país que estuviera preparado para una educación en línea. Pues no, no, yo Porque creo que te voy no. a hablar desde mi experiencia, Ujú, ¿no? Nos agarró a medio semestre. sí, Ya tenías una normalidad, ya habías hecho tu elaboración de planes, tu cronograma de actividades, cómo lo ibas sí, a sí, desempeñar, y ya tienes tus exámenes escritos. Si fue de buenas a primeras, nos vamos a línea. sí. Sí, porque además hay que recordar, amigo, que 10 años antes tuvimos aquí en México el tema que fue de la influenza. Y no llegamos a tal extremo. Y no se llegó a tal extremo y por ahí coincidió e hicieron como coincidir un poco, justo como ahorita con el COVID, que se juntaran las semanas así como de vámonos de suspensión y aprovechamos las 2 semanas de Semana Santa y ahí hacemos el regreso, porque bueno, ya se supone que estás dejando como 3 semanas más o menos, pero Sí, pero aquí no sucedió. es lo que te Aquí iba a nos decir. continuamos. Y digo, Sí, acabó el semestre en línea. sí, Fue readaptar tus clases, readaptar tus exámenes, readaptar tu dinámica que ya tenías instalada con tus alumnos, claro. ¿no? Y Y, seamos realistas, uh-huh, en ninguna escuela sí, tenían una plataforma. sí, no. Llámese Moodle, llámese Google, lo que sea, no existía. No, Y fue de, pues, hagan sus clases como a cada quien se le ocurra. Ocupábamos Meet, ocupábamos Zoom, ocupábamos Classroom, ocupábamos hasta el propio Skype, uh-huh. ¿no? Y no es la misma dinámica y tónica de una clase. Sí, bueno, porque además también hay que sumarle que a lo mejor hay clases que son teóricas y que a lo mejor te lo pueden, entre comillas, permitir, ¿no? Claro, te lo van a permitir Pero aún así, cuando, amiga, espera, cuando te lo van a permitir justo porque cuando ya hay una estructura, cuando por parte, digamos que de la escuela, ya hay un plan de acción Z por si hay una pandemia que seguramente muchas escuelas ahora ya lo van a desarrollar. Entre comillas, medio funciona, es que pero justamente es este punto, amiga. Ahí para allá iba. uh-huh, Acabamos en ese semestre, como sí, cada quien pudo, es, ¿no? sí, Clases como tú dices que son teóricas, a lo mejor se pudieron solventar, pero si tu clase era teórica o práctica, sí, ya ahí valió, es donde, claro, o sea, valió. sí, Ahora, totalmente.
seamos conscientes, amiga, un examen en línea no te va a evaluar realmente. Pues no, Qué certeza tienes que tu alumno no está copiando? se vuelve complicado, sí, pero vuelves a lo mismo. Por ejemplo, hubo que adaptar ese tema, o sea, lo que decías tú, bueno, pues yo ya tenía una estructura, ya se tenía una estructura previo al semestre y de repente, ¿qué crees que siempre no? No hay chance de que puedas adaptar eso. Quizá en No, el y aún, proceso y y aún en... después, digamos, fueron 2 años, estamos hablando que en un semestre, que es un periodo normal, fueron 3 generaciones y media. Sí, pero a lo que voy es que no puedes cambiar una estructura de clases en 2 años. O sea, quizá en un proceso, en unos 5, en unos 10 años, donde ya hay una plataforma, donde ya están estas modalidades, donde ya a lo mejor sí la evaluación ya se puede prestar, pero así como tú dices, No, bueno, pues no. y voy, eso con el mismo ejemplo. Ese fue el primer grupo. Los grupos posteriores, sí hay un intento de hacer una plataforma que únicamente te servía para subir actividades, Ujú, para crear exámenes, pero exámenes obsoletos, que era de preguntas abiertas, preguntas de opción múltiple, pero si tú querías llevar a cabo un examen de paréntesis, un examen de relación de columnas, ujú, no podías efectuarlo. Plataformas que carecían de una modalidad de videollamada. ujú. Que, pues hay de su clase donde quiera y nada más suba sus plataformas en sus actividades. Otras escuelas, sí es de, ok, vamos a ocupar tal plataforma, porque es la que vamos a homogeneizar por corporativo. A ver, ¿te diste cuenta de la plataforma? ¿Te diste cuenta de la cantidad de datos que jala esa plataforma? No es lo mismo que ocupemos, y voy a poner la plataforma más robusta, Ujú, Meet, que ocupes Meet en México, que claro. ocupes Meet en Acapulco, o que ocupes Meet en Hidalgo. Sí, no, no. Las distancias a lo mejor son más largas en estos otros estados, pero la calidad de señal es mejor. Haz Ujú. un estudio de mercado donde veas que tus alumnos realmente tienen la infraestructura, realmente tienen la red para aguantar un Meet. Es justo ahora sí que también hacia donde íbamos a llegar. Aquí en México se volvió complicado. No nada más yo creo que en la educación, amigo, como en general para todos los temas, por ejemplo, temas de oficina, que son reuniones simples, bueno, empezaba esta situación de que no se estuviera moviendo la gente, que donde te quedaras, esto. Pero a ver, pues no en todos lados, tú mismo lo estás diciendo, pues las redes o el tipo de bandas de anchas que tenía la sociedad, pues no lo permitían, ¿no? O sea, se empezó a complicar como un poquito todo eso eh, por muchos aspectos tecnológicos que en general en México, amigo, no te da el peso para que tú en un, no sé, que ganes un salario promedio, puedas quizá hacer una inversión tan grande para tener todo perfectamente y vayas a la orden del día, ¿no? También eso, o sea, fue mucho lo que se notó. Sí, y también vamos al otro aspecto, amiga. Esta parte de, es que, y pues yo con mi ejemplo, Uh -huh, es que, profe, no tengo internet. ¿Yo cómo sé que no tienes internet? ¿Yo cómo sé que realmente si pones tu cámara, pierdes la señal? ¿Yo cómo sé que me estás poniendo atención si tienes una cámara apagada? sí. Porque requeríamos esta parte, es que estás invadiendo mi privacidad, Uh -huh. ¿ok? Pero si yo requiero, porque necesito verte, tienes que ponerla. Me Se vuelve, tocaron alumnos sí, que estaban en la clase dormidos, me tocaron alumnos que estaban lavando, que estaban cocinando. se vuelve arma de muchos filos, ¿no? Exactamente. ¿Y cuántos casos no vimos
de gente que trabajaba en su casa, pero que a lo mejor estaba con la pijama abajo y arriba la camisa, o bien que ponían imágenes editadas arriba, donde supuestamente sí estaban ahí, que no estaban ahí. Y bueno, también pasaron, vamos, estamos en la línea muy seria, ¿no? Pero también están las partes muy simpáticas que le tocó, yo creo que a muchísima gente. Ahí está este video, no sé si lo alcanzaste a ver, de una chica que está en una junta con los jefes, que fuera ya como que de no estar en la escuela, está una chica en una junta con los jefes, y atrás de ella pasa el marido en calzones. Y la otra así como de, no, quítate, estoy grabando, que no sé qué, y va a salir, por querer salir corriendo, el marido se va, se estampa contra la pared, se cae, y bueno, también se salen estas partes chuscas que también sucedieron. Ajá, digo, sí hay estas partes chuscas, pero ese es el punto. Es una sociedad que no está preparada para este tipo de labor, de estudio. Y ahora, si seguimos con las repercusiones reales, a los que más afectaron justamente fueron a los niños. Sí, también se vieron bastante perjudicados los Si nos peques. vemos esta parte donde el principal proceso de sociabilización, diría Piaget y diría Vygotsky, viene directamente influenciado por esta interacción social. Sí, 2 años donde los niños tuvieron nula participación social. No sí, interactuaron, no hablaron, no jugaron con otros niños. sí. Yo creo que, no sé, sin hacer estudios, amigo, pero yo creo que a nivel mundial, o hablando a nivel México, los que más lo padecieron y que todavía algunos lo padecen y que espero que ya entren todos en esta nueva dinámica social en la que, bueno, ya te puedes regresar a las aulas, en el que ya puedes regresar de alguna manera a los parques, insisto, cada quien con sus propias precauciones porque hay que seguir cuidando. Los que más afectados, los que fueron más afectados fueron los peques. Creo que sí, muchos peques no, bueno, ni vieron el sol. Y algo tan cotidiano, y pongo un ejemplo porque me tocó vivirlo, ¿eh? Ujú. Si tú vas al centro comercial y ves un aparador y te gusta algo, ¿qué sabes en automático, amiga? ¿Cómo? Ajá, te gustó un vestido en un centro Ajá, comercial. ok. ¿Qué es lo primero que piensas? ¿Cuándo me lo voy a poner? O bien, me lo voy a comprar, ¿no? También, así me gustó, voy por él. Hubo niños dentro de esta pandemia que justamente al no tener esta interacción social, iban a centros comerciales, veían algo y decían, mamá, ¿me lo puedes poner de una vez? Ok, ok. ¿No? Niños que tú les decías algo que para ti es algo muy normal, ¿no? Voy a meterme un gol, amiga, porque tienes que ponerle Ujú. el gol. Si yo te pregunto a ti, ¿qué es un Oxxo? ¿Qué me respondes? Pues una tienda. Niños con los que tú decías, jugando, veo un perro, identificaba, veo un Oxxo y era de, ¿qué es un Oxxo? Claro. ¿No? Sí, Justamente esta parte de relacionarse fue la parte más afectada y va a tener repercusiones sí, seguro, en seguro, seguro. lenguaje, en comportamiento, en actividad física, en movilidad, Bueno, en hay, sociabilización. sí, 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 sí. Sí, porque además o bien no habían aprendido o no han aprendido, porque muchos todavía no están, esta parte de cómo sociabilizas con otros niños, porque a lo mejor solo sociabilizaron con puros adultos. Y O estamos si de, hubo niños, fue por línea. y sí, sí, también, y estamos de acuerdo que a veces la manera en que un adulto sociabiliza con un niño, pues no siempre es buena, porque además a veces o ocupamos palabras como muy elevadas que a lo mejor el niño no las capta de momento, o bajamos a un lenguaje mucho más, no sé, bobo de alguna manera lo podríamos decir, porque creemos que no nos va a entender de otra manera y entonces estas estructuras de convivencia social de entre niños, entre iguales, pues seguramente muchos van a decir, híjole, ¿y ahora cómo le digo, no?
O sea, Sí, como que y puedes seamos causar ahí un sinceros, cortocircuito. no es lo mismo que te eduque alguien que estudió para educar a que te eduque tu papá. Sí, se vuelve complicado y se vuelve difícil. Y van, como bien dices, va a repercutir mucho. Y bastante. Y ahora, vámonos en otro ámbito. Muchas veces estas autoridades, si es que podemos llamarle autoridades, Ujú, ¿no? De la esperanza, ujú. no tenían ni la menor idea de qué iban a hacer. Sí, no. Trabajaron con las patas. Pues sí, sí, se le salió mucho de control porque pudieron haber hecho muchas cosas diferentes. Que bueno, ya 2 años, pues decir que pudieron haber hecho esto, pudieron haber hecho aquello, creo que está de más, porque además muchísima gente, como tú y como yo, seguro ya lo pensaron y dijeron, es que se pudo haber hecho esto, se pudo haber hecho aquello. Pero ahora la pregunta, amigo, es, ¿qué va a seguir? ¿Qué va a seguir? Esa es muy buena pregunta porque aún seguimos teniendo repercusiones, amiga. Por, porque, Bastantes. porque te comentaba yo antes de empezar a grabar, ya se empieza a notar este cambio, ¿no? Ya tú lo viste, ya la universidad ya entró a clases, a punto de presión o no, porque hubo creo que cierta presión. Así va a haber presión, ya se empezaron las clases. Entonces, Pero bueno, la realidad, amiga, es es, es lo que te iba yo a que decir. mientras existan personas que no se vacunen, personas que no tomen las medidas mínimo indispensables, va a seguir habiendo contagios. Claro, entonces justo es, bueno, sí, ya se empezó a ver un ritmo de vida normal, entre comillas, ¿no? Porque bueno, todavía está este tema de que, pues, la sana distancia, los cubrebocas, que a veces se modifican estas situaciones de que ya se recibe el 70% de los aforos en las tiendas, ya no, ya es el 30%, Pero ¿no? Y empieza este es juego que ahí de... vamos a esta parte, amiga, que Ujú, decíamos anteriormente, este mal funcionamiento. sí, Hay pero, un aforo del 50%, del 70% en restaurantes, en discotecas, ujú, en el cine, que discúlpenme, no son cosas indispensables. ujú. Y la educación, Por, 2 años después la estamos echando a andar nuevamente, por eso es donde tuvo que haber sido la prioridad. por eso es lo que yo es la pregunta que estoy soltando. Bueno, ¿qué sigue? De alguna manera hoy día se está diciendo que bueno, ya todas estas serie de actividades ya están presentes. Educación, cafeterías, o sea, educación, entretenimiento, deportes, o sea, ya están todas. Que si la estructura fue buena o mala, ahí está. Y lo estamos diciendo que, bueno, la educación, lo que tú dices, bueno, la educación en qué momento, ¿no? Te abren primero discotecas y te abren primero antros y no te abren la escuela. Totalmente de acuerdo. Creo que pudieran haber dicho, bueno, las discotecas y los antros pueden aguantarse un poquito más. Vámonos de lleno a ver Y qué la vamos a hacer. justificante fue, hay que reactivar la economía. Perdóname, hay que reactivar la educación y la educación te va a mover la economía. Y pongo de ejemplo Hidalgo, meramente Hidalgo, amiga, Uh -huh. que es donde estamos tú y yo ubicados. Sí, sí. ¿Qué es lo que más prolifera en cualquier instituto de la universidad a su alrededor? Comida. Comida, casas de huéspedes. Uh -huh. Si tú aperturas la educación, la gente que hace comida va a poder vender, ellos a su vez le van a poder comprar, la gente para consumir, para tener sus insumos, la gente que renta casas va a poder tener dinero. Activas la economía. ¿De qué te sirve activar un antro,
un restaurante, un cine, sí, mueves economía, pero específica. Un niño de 5 años no va a ir a la disco. Mm, mm. En cambio, si abres las universidades, abres las escuelas, el niño tiene que comer, los padres se mueven, igual compran cosas, activas en todos los sentidos. Sí, estoy totalmente de acuerdo, amigo. Nada más que yo creo que también ahí hubo un factor, antes de que sigamos hablando de, bueno, ahora qué sigue, creo que también con el tema de la educación, independientemente si llevaron o no llevaron a cabo como una buena, un buen contraataque o un buen, ¿cómo le puedes llamar? Un buen proceso para llevar este tema de la pandemia. Creo que también no la reactivaron tan pronto. Puede ser consecuencia de que no la hayan llevado de la manera correcta, pero también yo creo que fue por un miedo. ¿Qué quiero decir con un miedo? Las escuelas, yo creo que también, o los profesores, o los directivos, o los, ¿cómo les llaman? Los que son las zonas escolares, pero que cada zona escolar está representada por una persona, Ujú. de la SEP, ¿cómo se llama este? No me acuerdo, pero sí, ese Bueno, dónde vas. esta persona, yo creo que también hubo como ciertos miedos, igual puede ser por consecuencia de cómo se llevó y cómo se trató el tema de pandemia, en el Pero que, vamos a poner este punto, amiga. espérame, déjame terminar la idea, que no retomaron esas actividades porque refiriéndonos a pequeños, si un peque salía contagiado, y de manera inmediata no era la culpa del papá. También vamos a ser realistas que nosotros como sociedad no asumimos a veces nuestras propias responsabilidades. Y nadie se ¿Contra quiere quién culpar se, a la ¿Contra institución. quién se iban a ir las sociedades de padres? Contra la escuela. Porque la escuela no controló el ingreso de ese niño que viene enfermo y que contagió a mi hijo. Entonces yo creo que Ok, también por ahí empieza, claro, estoy de acuerdo en lo que dices, bueno, la educación también mueve economía, ¿no? Y que a lo mejor este pensamiento o esta idea que te estoy soltando puede ser a lo mejor un poquito a consecuencia de que no se llevó de la manera adecuada para que de manera más ágil pudiéramos como estabilizar la situación. Pero creo ok. que también hubo ese Y te la detalle. justifico. Pudimos ver a lo largo de estos 2 años de pandemia que el mayor número de pacientes contagiados por COVID Ujú. fueron en 2 etapas. Sí, La primera etapa afectó directamente a los adultos mayores sí, con comorbilidades, sí, diabetes, cáncer, hipertensión, obesidad, etc, 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 etc. sí, Y sí, fue sí. el mayor número de fallecimientos que existieron. Y a nivel mundial, ¿eh? Segunda etapa, se vieron afectados adultos que oscilaban entre 40 a 60 Ujú. y dentro de esos igual hubo algunos casos menores hasta 25 años. Sí. Jamás hubo una incidencia, un incremento en niños, No, sí hubieron niños contagiados, amigo. pero no en exceso. Yo ahora sí que diría el querido, yo sí de buena fuente sé que sí hubieron bastantes niños contagiados, nada más que no decían. Vamos a suponer que hubo. Pero tu mayor incremento estuvo en las edades de arriba. Sí, Los que no, o murieron sea, fueron con comorbilidades. no, totalmente de acuerdo, pero a lo Entonces, si haces una adecuada vacunación, si haces una adecuada estudio que bueno, de cómo interactuar adecuadamente, ese proceso también de vacunación, híjole, se pudo haber hecho de diferente manera. ¿no? Entonces, pudo haber iniciado la educación antes. Sí, Ok, no dudo que no. ok, hubo niños contagiados, pero si tu mayor incremento fue en las edades grandes, con personas que tienen comorbilidades,
y estaban vacunados. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque eso es lo que, es que no los iniciamos porque se van a contagiar. Pero, ¿qué creen? Abro el antro. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y vamos, y si, mira, amigos, si seguimos rascando, vamos a seguir encontrando detalles que decimos así como de, ay, ¿por qué no lo cambiaron? O sea, por ejemplo, te digo yo el tema de la vacunación. ¿Por qué empezar con un adulto mayor cuando se supone que como sociedad estás cuidando al adulto mayor, que el adulto mayor no salga, pero hay quien tiene que llevar el pan a la mesa y es el que tiene que seguir saliendo a trabajar, aunque porque él no hace home office, pues tiene que salir saliendo a vender los dulces? Claro que regresa con algún contagio. ¿Por qué no vacunaron primero a las personas en edades laborales que tienen que salir a buscar la comida todos los días para que no regresara a casa con un contagio? Que aquí sería meterlo justamente en una camisa de 11 varas. Ujú. ¿Por qué? Estamos funcionando, hay que ser realistas, por un gobierno populista. Por eso te Si digo, tienes podremos... al pueblo pan y vino, si tienes feliz a cierto grupo de personas, es lo que te van a votar. Ah, Pero sí. también estoy de acuerdo. Si eran las personas que tenían mayor número de comorbilidades, sí empezar con ellos. Estuvo bien esa acción, pero se pudo hacer diferente en cuanto a cómo se programaron. Sí, por eso te digo, si empezamos a buscar, ¿cómo le llaman? El hilo negro, ¿cómo dicen? Ajá, ya, y te lo voy a poner muy sencilla. ¿Quién vale más, amiga? ¿Un papá? ¿Una mamá? ¿Un joven? ¿Un docente? ¿Un adulto mayor? ¿En qué sentido? Desde lo humano te digo que valen lo mismo. Ok. En cuanto a calidad y necesidad socialmente, ¿Quién vale más? O sea, ¿quién se necesita más? ajá, Híjole, pues yo, pues es que yo digo que todos, ¿no? todos. ¿Por qué es mi pregunta? Todos, ¿no? Todos. ¿Cuántas dosis tienes, amiga? Dos, 2. ¿Cuál te pusieron? Astra, ¿Cuál fue tu refuerzo? Astra. Pregúntame a mí cuántas dosis tengo. ¿Cuántas? 2. ¿Cuáles son? Encino Ujú. y Astra. Ok. ¿Cuántos tienen otras personas? Sí, 3. es, sí. Entonces, Bueno, socialmente se y supone que yo, políticamente, perdón que te interrumpa, se supone que a mí me falta una dosis más. tú tendrías 3. Sí. Y bueno, esa fue mi pregunta. ¿Por qué docentes tenemos 2 dosis y el resto de la población tiene 3 dosis? Y no solamente pensamiento mío, ¿eh? No, no, de muchos. Varios de mis compañeros dicen, bueno, ¿y por qué yo tengo 2? ¿Valgo menos? ¿Tengo Sí, menos no, valor? no, por Ahora, supuesto que no. la Cancino. Que Era, ya salió por era ahí en un su estudio. momento, era una vacuna que estaba como en prueba. Y fue la que nos pusieron a los docentes. Y que ahorita ya, amigo, por ahí ya salió un estudio, gente de médica científica que me corrobore o que me lo cambie, que dicen que en combinación con Astra ya es muy, Muy eficiente muy, para sí. las subsecuentes como el Omicron. Ujú. Estoy de acuerdo. Sí, no, no sé Pero en si su sí, momento si no. es, yo igual he escuchado ese informe. Pero mi pregunta es,
Y en ese momento, ¿por qué determinaron que a los docentes únicamente una toma? Que también es para lo que yo te decía, ¿no? Si empezamos a rascar, el programa de vacunación se hizo totalmente diferente a los programas de vacunación que ya estaban establecidos a nivel nacional. Programa de... Ahora, dato curioso, antes de que Ajá, sigas. ¿sí? ¿Tú sabes quién era la encargada a Ajá. nivel nacional del programa de vacunación? Sí. ¿Quién? Ah, no me acuerdo cómo se llama, pero es de aquí. La encargada, porque Era mujer, sí. era mujer. Ujú. Docente de la autónoma. ¿Quién? Momento docente de la autónoma. ¿Quién era? Es que se cortó un poquito el nombre. Papá, la persona, como bien dijiste, era de Hidalgo, Ujú. era docente de la autónoma, Sí. estuvo en áreas de ciencias de la salud, Ujú. hermana de un rector de la autónoma, Ujú. la doctora Mía Vera Godoy. Sí. ¿Alguien Y escuchó de ella en la pandemia? no, por supuesto que no. Y es a lo que yo iba. ¿Sí o no? El programa nacional con el que ella trabajó, programa nacional de vacunación que ha existido durante muchísimo tiempo en México y que funcionó de manera como engranes de un reloj suizo, amigo, y lo vinieron a cambiar. Programa de vacunación que La además señora funcionaba, sí, renunció antes sí, de todo este proceso de vacunación. sí, porque cuando vio el proceso nuevo de vacunación dijo que ya no iba a llevar a cabo eso porque estaba mal estructurado. Eso dicen en el chisme y lo creo. Lo creo, y te voy a decir yo por qué lo creo. Yo tengo el gusto, tengo el placer, no solamente de conocer a la señora, sino de haber trabajado con ella, Le mandamos un saludo, ¿por qué no? ¿no? Entonces, si me dicen que la señora renunció por esto, yo lo compro. Sí, total. Y esta persona que se hizo famosa por sus pláticas diarias de las 7 de la noche, con todo respeto, Sí, es un no. tarado. Sí, sí. Que bueno, ya había demostrado años antes que no tenía las capacidades para llevar a cabo lo que, o sea, no tenía el conocimiento para llevar a cabo una pandemia. No. O sea, no me puedes decir, usa cubrebocas si tú no lo estás usando. No me puedes decir, mantén tu sana distancia si tú estás tragando en un restaurante en Acapulco. Y abrazándote porque O sea, amigos. por amor de Dios. Sí, son muchos puntitos que si seguimos, nos vamos a terminar enojando. Por eso ahora la pregunta es, ahora cómo sales al mundo, amigo? ¿Cómo recibes esta nueva normalidad? ¿Cómo recibes esta nueva manera de socializar? Porque bueno, sí, quizá todavía faltan como muchos niños o que regresen, por ejemplo, a las escuelas. Poco, poco en parte como de muchas cosas, ¿no? Que los papás todavía no los quieren mandar, que las escuelas todavía no quieren recibir a los niños porque ellos creen que todavía no. Pero bueno, ¿cómo empiezas a entrar en esta nueva modalidad? Por ejemplo, tú, amigo, ¿qué fue para ti regresar a un salón de clases? Por fin, después de 2 años, ver una butaca, ver un pizarrón, verle las caras a alumnos que tuviste, que no tuviste el placer de conocer físicamente y que te digan, hola, profe, usted me dio clases en línea, pero me dio clases, ¿no? Y entonces, o que Que ubiques para allá caras, iba a ir, amiga. Para allá iba a ir justamente. o que ubiques caras porque además puede pasar, ¿no? Que digas así como de, ay, esa niña como que sí será o no será, o ese chico le habré dado clases o no le habré dado clases, como que tiene un Es que aire. fíjate que en esta nueva normalidad, justamente, tenemos que aprender a que, así como en su momento la influenza es algo que llegó para quedarse, Claro, el COVID llegó para quedarse. sí, ya lo decíamos, ya fue declarado endémico.
Que Ya va a estar seguramente, permanente. sí, que Ahora, seguramente va a haber este tema como, ayer medio lo comentaba yo con mi gente en mi casa, que decía, seguramente el COVID se va a volver como temporada de varicela, ¿no? Y muchos varicelas. Temporada de piojos el y COVID se va muchos a piojos. convertir en la gripa común. Así Seguro. de simple. Sí, 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 Ahora, ya. esta normalidad de entrar en un aula de clases es desafiante. Ujú. De entrada tienes un filtro, una barrera comunicativa llamada Ok. mascarilla, Ujú. ¿no? Gran parte de cómo un niño aprende, y voy a irme a términos, regreso, vygotsquianos y piagetianos, Ujú. es por un proceso de imitación. Claro. Tengo el gusto de trabajar con ya jóvenes de universidad, ¿no? No Ujú. con niños de primaria. Sí, sí, sí. Pero ¿cómo va a aprender un niño de primaria o de kinder cómo es sonreír, cómo es estar triste, si existe esta barrera? Ahora, en universidad, sí, damos clases, tenemos cubrebocas, Ujú. pero ves una barrera comunicativa que no te permite entonar el volumen adecuado, la mover adecuadamente los labios, que el otro Ujú. entienda cómo estás haciendo esta locución con el otro, Ok. ¿no? Es un reto, Entonces, porque luego tú tampoco le vas a entender tan fácilmente a tu alumno cuando te pregunte algo, claro. ¿no? Y dices, esta forma de estar con el alumno y saber si le dices, si le digo, no le di clases, es algo que no voy a saber. Ujú. Estuve 2 años frente a una cámara impartiendo clases a un alumno que veía. Ahora solo veo los ojos. Ok, ok. Es difícil. Ujú. Digamos que se empieza a volver un reto, porque antes el reto era, tengo que salir porque tengo que comer y voy como astronauta, como Buzz Lightyear para conseguir mi comida y que no me pase nada, ¿no? Ahora es como un reto en cómo voy a volver a socializar. Y pongo el ejemplo. Clases teórico-prácticas. Ujú. Tiene que haber interacción. Y si me dice que tengo que tener una sana distancia, ¿cómo voy a hacer la interacción? Ok, se vuelve un reto de nuevo. Estamos volviendo a Y aprender a socializar, ¿será? es una nueva forma de socialización con la cual tenemos que aprender hasta el momento que nos digan, ya no podemos usar, ya el cubrebocas queda obsoleto, ya no lo ocupen. Claro. Que ahora también es justo esta parte que decías, lo de ya no volver a usar el cubrebocas. En la mañana justo coincidió que estaba yo en el negocio, y entonces, bueno, es un negocio de comida, tú lo sabes, amigo, para los que no lo sepan, Ujú. es un negocio de alimentos. Y justo la persona que está conmigo, está mi primo ahí conmigo echándome una manita y me preguntaba, oye, ¿y tú crees que vamos a dejar de ocupar los cubrebocas algún día? Y entonces yo le decía, mira, seguramente en la calle, en el exterior, lo vas a dejar de ocupar. Seguramente va a haber un punto donde ya te digan ya lo que tú dices, ¿no? Es un recurso obsoleto en esta temporada, ¿no? O sea, por ejemplo, en la temporada de verano es un recurso obsoleto porque no hay, no está como el contagio tan en foco, ¿no? A lo mejor en la temporada de invierno sí, o qué sé yo. Pero yo le decía, pero creo yo que a mí en mi negocio, lo voy a, como regla ya establecida por parte de las autoridades, yo lo voy a tener que seguir ocupando. ¿Por qué? Mm, Porque son alimentos. Independientemente si es por COVID o no, porque pues cualquier otro virus, cualquier otro bicho, cualquier otra circunstancia es por tema como de higiene con los alimentos, se tendría que seguir ocupando. exactamente. Y ahora, en Entonces, espacios cerrados, con mayor razón, ¿no? Y es la pregunta de la escuela, ¿tendríamos que usarlo en la escuela? sí, seguramente habrá, empezará esta nueva estructura de reglas, si lo puedes poner de alguna manera, amigo, en Ujú. el que, bueno, habrá, como te decía yo, bueno, en invierno sí, en invierno se tiene que ocupar. ¿Por qué? Porque, pensar en invierno, porque es cuando se supone que hay más contagios de gripa, ¿no?
por los cambios de temperatura que se vuelven más fríos, porque estás más pegado con la gente y le hablas mucho más cerquita y claro que la saliva vuela y lo que sea, puede ser que a lo mejor en esas épocas o en periodos muy específicos sea necesario volver a ocuparlo. O puede, como tú dices, se va a volver una gripa común, no va a haber ya más necesidad. Que se convirtió como en gripa común, pero su gravedad y complejidad pasa siendo la misma. Ah, sí, pasará como, a lo mejor será como todo, ¿no? Te puede dar una gripa, pero se te puede complicar y entonces, como es antes, ¿no? Que te decían, es que una gripita se te puede convertir en una neumonía. Ajá. Entonces, a lo mejor podría llevarse un proceso muy similar, quizá no este año, quizá en, no sé, unos 10 años, que sea un proceso así. Te puede dar una gripita, híjole, pero si no te cuidas, porque tu virus que tienes, porque no creo que en tu cuerpo muta, ¿no? Pero a lo mejor te van a decir, bueno, tu COVID es sencillito, es la variante sencilla, pero si no te cuidas, se puede conjuntar con otra variante y entonces es donde pues te puede amolar, ¿no? Ujú. Porque justo para muchos en casas o en familias que se contagiaban, coincidió un poquito cuando empezaron a salir estas nuevas mutaciones y estas nuevas variantes que decían, es que aunque los dos, no sé, una pareja, de un matrimonio, los dos estén contagiados de COVID, nada más que los dos tienen que ocupar cubrebocas y los dos tienen que mantener su distancia porque uno tiene una variante, otro tiene otra variante y el problema cuando llega la gravedad es cuando se contagian y se intercambian las variantes y se juntan las dos. Exacto. Y ahora es un punto importante, el cubrebocas. ¿Cómo se va a usar? ¿No? ¿No? Ahora, cada que te quemes un cubrebocas. Sí, que también esa fue otra. No sé, por No, o ejemplo, sea, yo conozco gente, he visto a gente que trae el mismo cubrebocas puerco toda la semana. es lo que te iba a preguntar. Ahí en la escuela, ustedes, amigo, ¿no te pusieron como un lineamiento así como del cubrebocas? Lo tienes que cambiar, hay depósito, porque además esa es otra, ¿no? Claro que tienes los filtros de entrada, pero hay botes de basura específicos a donde vas a tirar los cubrebocas, o es parte de esta nueva modalidad que tenemos que empezar a adaptar y empezar a considerar todas esas situaciones. Ujú, porque todo lo que nos dicen es toda temperatura, Ujú. ponte desinfectante, Ok, usa cubrebocas en todo momento. ok, El cubrebocas tiene una duración de 3 a 5 horas. claro. Entonces, si un chico entra a las 2, 3, 4, 5, 6, a las 7 ya no sirve su cubrebocas. Ajá. Pero no creo que ese cubrebocas se lo haya puesto a las 2. No, porque seguramente viajó, no sé, por ejemplo, yo cuando iba a la universidad, mi trayecto de mi casa a la puerta de la universidad era de 1 hora, ¿no? Exactamente. Más o menos. Entonces, no tiene la durabilidad. Ujú. ¿No? Y tampoco está como esta, que son cositas que a lo mejor se tiene uno que empezar como a preocupar o que también, bueno, pues sí, ya que se regresaron a las actividades, bueno, empiezas a entender o empezarse a fijar un poquito cómo va funcionando la sociedad y así como en su momento te adaptaste para entrar a un home office, para entrar a una escuela en línea, para entrar a empezar a hacer ejercicio en tu casa y todo este relajo, pues a lo mejor todos estos detallitos, ¿no? Lo que dices, bueno, que tengan un bote establecido para los cubrebocas, porque a lo mejor de momento no lo pensaron. Error, error, porque ya te vienen diciendo desde hace un tiempo que los cubrebocas no duran siempre. Pero bueno, Exactamente. pero bueno, es cosa como que también ir adaptando esos detallitos que no Mira, vas viendo. y es readaptarte, sí, pero no en todo, no todos tenemos esta certeza de que las normas se van a llevar al pie de la letra. Pues sí, ¿Cuántos chicos se te ocurren que van a comer en el salón de clases y que se van a quitar el cubrebocas? sí, también es como, ¿Cuántas selfies crees que aparezcan de chicos que están en una escuela?
Ya apenas un regresamos. metro, Y que pongan sus que ya regresamos. ¿no? No, Sí, chicos, ¿crees que se van a saludar de besos y se van a abrazar? sí, tendremos que entonces decir, amigo, que tenemos que empezar a aceptar la convivencia con la enfermedad, ¿no? Que no te puede ya detener. Ya lo dices, bueno, pues ya es endémico, ya va a estar todo el tiempo, ya tampoco te puede detener. Que tienes que tener tus propios cuidados, ¿no? Y que seguramente todavía muchos lugares y muchos espacios van a ir adaptando y van a ir tomando ciertas medidas. Por ejemplo, la escuela de un primo mío, a ellos les dijeron, bueno, no van a traer uniforme, porque bueno, aparte todavía también muchas escuelas como que entendieron que pues entraban ahorita en marzo, pero es que es abril, mayo y junio, amigo, 3 meses. Menos, en mayo. Bueno, sí, y además se cruza Semana Santa, ¿no? Y que Ujú. bueno, a lo mejor también muchas escuelas entendieron, y que vieron escuelas que no, entendieron que los niños durante 2 años no ocuparon un uniforme y que seguramente todos crecieron, se ensancharon, de todo un poquito, y que bueno, a lo mejor no iba a haber dinero para comprar uniformes. Entonces, bueno, lo que a ellos les hicieron es que, bueno, no van a tener uniformes, pero una de las reglas que les pusieron es que no podían ir con el mismo cubrebocas y que no podían ir con la misma ropa, ni con la misma chamarra, que se entendiera que están cambiando la ropa y que, bueno, hasta cierto punto la están oreando, la están lavando, como que estas medidas también, que creo que no son malas. Ajá, no son malas, pero no se van a llevar a cabo. Seamos realistas. Bueno, esto fue en primaria, a nivel primaria. Entonces, bueno, pues esperemos que los papás lo manejen bien, ¿verdad? Ahora, tú mencionas, lo decías al principio, estamos esperando que ya no haya un incremento de pandemia. Híjole, Te hago una está. pregunta. ¿En tu casa hay un termómetro, amiga? En mi casa hay un termómetro. Sí, sí hay un termómetro, amigo. ¿Te tomas la temperatura todos los días? No. Pues no te lo vas a tomar. Te lo vas a tomar ya cuando te hayas sentido mal. Ah, Entonces, sí. a lo mejor el niño ya llegó a la escuela y ya contagió y vienes desde tu casa. Hay que educar. Sí. Que bueno, también, esa es otra parte, amigo. El hecho de que te tomes la temperatura también no define, ¿eh? Porque hay gente que se enferma y que no tiene problemas con temperaturas. Ajá. Se vuelve Entonces, a lo como, mejor yo no tuve temperatura, pero yo tengo el bicho. ah, sí. Entonces, Que bueno, vienen esto va a ser los un cuento de nunca repuntes. acabar. Sí, no. Pues ya en los chinos creo que están repuntando otra vez. Ajá. Pero bueno, creo que también ya los chinos aprendieron lo que nosotros apenas estamos llegando a eso, es aprendiendo a convivir con la enfermedad, aprendiendo que en el exterior cómo tienes que comportarte, cuáles son los lineamientos y que por ahí decía, ¿no? Ya hoy día el semáforo que hay, porque te acuerdas que estaba este relajo, todos en semáforo amarillo, ya hay naranja, ya hay no sé qué. Bueno, se optó después por decir, pues es que el semáforo ya es el semáforo que tú consideres que es el mejor para ti. ¿No? Porque hay gente que dice, ay, ya no, y sale a la calle y se quita el cubrebocas y no pasa nada. Pero hay gente que dice, no, espérate, o sea, a mí me dio muy fuerte, me da miedo que me vuelva a dar, yo sí, hasta que llegue a mi cama casi que me lo quito. Mm, Entonces, bueno, también creo que bajo este detalle, pues también yo creo que como sociedad debemos aprender como a respetar esa situación. Creo que también es importante que aquellos que no, que siguen sin creer, que no les preocupa, que creen que no es cierto, pues también que respeten a aquellos que siguen muy preocupados y que siguen muy temerosos de la situación. ujú. Sí, y la verdad es que, como dijimos, vamos a seguir, va a perdurar, pero pues tenemos que aprender a vivir y educarnos nuevamente con esta nueva forma de trabajo. Sí, sí, totalmente. Porque además ya, pues ya decíamos, ¿no? Ya fueron 2 años en donde de alguna manera ya estancaste tu vida. O Mm, sea, 2 años en las que no viajaste, en las que no fuiste a la escuela, en las que no viste a ninguna persona fuera de las 4 paredes de las personas que viven contigo, este,
que, por ejemplo, que no fuiste a una fiesta, y una fiesta me quiero decir que no viste el cumpleaños de la abuelita que cumplía 90 años, que no, o sea, como que todos estos hechos, bueno, yo creo que ya a partir de pues ya de alguna manera necesitas empezar como a aventurarte con mucho cuidado, justo aprendiendo esta nueva modalidad de seguridad y de educación que tienes, pero bueno, ya también no permitir que, pues que te siga arrastrando el tema, ¿no? Mm, exacto. Es algo que, pues ya vamos a tener que saber cómo reaccionar ante el tema porque ya está. Sí, sí, ya no se quitó, pues ya la OMS la declaró endémica, pues ya está, ¿no? Ahora creo que también este tema para muchas escuelas, para muchos trabajos, para muchos lugares de entretenimiento, para muchos restaurantes, bueno, también como que les dio de pensar y decir, bueno, ahora sí vamos a tener el plan Z para una pandemia. Ujú. Que Que ahora bueno, falta que ese plan Z esté adecuadamente sí, sí, elaborado. sí, sí, claro, porque además estamos seguros que la plática que estamos teniendo hoy en un año no va a ser la misma, amigo. Entonces, bueno, también pues vamos cambiando total y completamente, constantemente. Entonces, bueno, pero seguramente a lo mejor va a ser un poco menos la entrada del pánico y va a ser como, bueno, a ver, vamos a sentarnos, vamos a pensar y de los errores que se cometieron en esta pandemia, bueno, vamos a mejorar. Esperamos, ¿no? Eso sería como lo ideal. Sí, es lo ideal, pero regresamos al punto. Con Lo, gente re- incompetente a cargo, lo realista es, que seguimos igual. ojalá no, porque no, no está bien. Maduremos y cambiemos el asunto y, ¿no? Yo digo. Pues sí, hay que esperar, pero esperemos que las autoridades ya estén preparadas, ya estén, ay, se me fue la palabra que iba a decir. ¿Competentes? No, 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 curtidas Ok, ok. en cómo van a enfrentar la pandemia, qué es lo que tienen a hacer y cómo lo tienen que hacer para dar mejores resultados. Pues sí, sí, y evitar que a lo mejor, pues, que también, híjole, fue un trancazo muy grande. Vamos, ¿qué quiero decir con este que fue un trancazo muy grande? Por todos lados colapsaron hospitales, por todos lados la gente se murió mucho. A nivel mundial ninguno estuvo preparado. Claro, se empezaron a hacer adecuaciones y gobiernos empezaron a actuar mucho más rápido y mejor que el nuestro. Pero y yo creo que muchos gobiernos, esperemos que también se involucre el gobierno mexicano, van a aprender de esto. Sí, No, porque pues el primer país que colapsó fue Italia. exactamente, pero y voy a hacer la pregunta aquí, amiga. Ujú, Estamos hablando de una nueva normalidad. ok, Estamos dejando atrás esta antigua normalidad que teníamos. claro. ¿Cuál normalidad es mejor? Mm, Y le voy a poner con un ejemplo burdo, ¿eh? Muy ajá, burdo. Todos conocemos este juego de teléfonos de los monstruitos de bolsillo, ok, de la ratita amarilla. El juego tenía la intención de sociabilizar. ok. Llega la pandemia, el juego tuvo que cambiar sus políticas, tuvo que hacer este cambio que a lo mejor lo que ocupábamos antes para algo se ocupe distinto, etc. Ujú, ujú. Ahora que ya está este semáforo verde en todo el mundo, que ya se permite esta parte, regresan a sus políticas anteriores. Ok. Si tú jugaras el juego, amiga, ¿con cuál te quedas? ¿Con las anteriores o con las nuevas?
Yo creo que con ningún amigo. Vamos a estructurarlo. Algo que te está obligando a Mariana, sal, sociabiliza, captura monstruitos, o algo que te permite jugarlo desde tu casa, atrapar los mismos monstruitos sin exponerte. ¿Con cuál te Yo, quedas? yo creo que ninguna. Ahí te va, yo creo que, mira, yo encantadísima de la vida que sea la vieja, o sea, la anterior, ¿no? En donde sales y sociabilizas, porque además este juego te permitía que hacías un poco de ejercicio, que conocías gente, de alguna manera interactuabas y esto, pero creo que yo no me quedaría con ninguna, porque por lo mismo, lo que decíamos, ¿no? Son estas nuevas estructuras que se están haciendo, creo que sería como un match. Creo que puedes hacer Campechanearlo. claro, puedes conjuntar muy bien las dos políticas para que entonces Por si lo tú no que, puedes salir, por si tú estás enfermo, por si tu lugar está distinto al resto del mundo, exacto, por puedes lo que seguirlo yo te, jugando. no, Ok, por lo y ahí vuelvo a simplemente hacer la pregunta. ajá, Entonces, regreso a la pregunta original. ¿Con qué normalidad me quedo? ¿Con la normalidad donde yo podía socializar tranquilamente o con esta nueva política social donde yo tengo que tener mis barreras, que yo tengo que tener mis restricciones para no contagiarme? ay, es que creo que tiene que ser un mix, amigo. Creo que ya a partir de esta situación no puedes decir como de, me gusta más la anterior y no me gusta esta. Estoy de acuerdo que no está padre estas barreras sociales que te implementan, pero creo que también lo que yo decía, a ver, hay que entender también y respetar que, que también hay un temor, que hay personas que les dio, o hay personas que simplemente no se pueden contagiar. O sea, por ejemplo, hay gente que no se pudo vacunar aunque quisiera vacunarse por un tema ya de alergias, Ujú. que no puedes controlar esas alergias. Y entonces hay gente que sale a la calle, que convive con personas que tienen estas alergias y no se pueden enfermar porque entonces contagian al que tiene problemas que no se pudo vacunar. Exacto. Entonces, creo que ese relajo, por ejemplo, retomando el tema del juego que tú dices, creo que las políticas debieron de haber hecho estas nuevas políticas o aceptar las dos políticas. Bien dices tú, bueno, pues es que en el país donde se encuentra, en la ciudad en la que vive, hay toque de queda, porque ¿qué crees? Que hay muchos contagiados, lo que está sucediendo en Mira, es China. más, te lo voy a poner mucho más fácil para que entiendan mi punto nuestros escuchas. Ajá, Ahorita Marianita podría jugar este juego acostada en su cama sin ningún problema. ok, Con las nuevas políticas, Marianita tendría que salir a caminar 1 o 2 horas para atrapar su monstruito. ok. ¿Te imaginas con estas nuevas políticas de normalidad que estamos viviendo, porque ya no es una pandemia, a un pobre niño ucraniano queriendo salir a jugar? Sí, no, me parece que hay que entender esa parte. O sea, se hace un mix de las dos. Hablando Exacto. en este tema del juego, ¿no? Porque a lo mejor Ajá. Te hay digo, es un ejemplo burdo, que claro. agarramos un tema actual en esta guerra, Sí, sí, sí. pero si lo macheamos, como decimos, a lo que estamos hablando, no podemos regresar a lo que tenemos anteriormente, porque ya no somos las mismas personas de hace 2 años. Sí, totalmente de Y acuerdo. hablando médicamente, Ujú. ¿qué pasa a nivel organismo? ¿Por qué nos enfermamos? Pues dicen los científicos que por el tema del sistema inmunológico. Que no tenemos defensas. Claro. Y tú ves a un maestro que da en primaria, hay de dos, o es un maestro que nunca se enferma, Ujú. o es un maestro que siempre se enferma. Que vive enfermo. Sí, claro. ¿Por qué? Es un maestro que está expuesto a varios virus de sus niños, o es un maestro que ya sí se resistente a los virus. Ujú.
Está científicamente comprobado, amiga, que cuando nos exponemos abiertamente a cambios, a virus, generamos mayor número de resistencia. Sí, Estuvimos 2 años encerrados, sí, 2 años sin convivencia. sí, sí. ¿Cómo creen que están nuestras defensas? Sí, de alguna manera bajas. Entonces, cualquier bicho nos va a pegar. Sí, 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 sí. No podemos regresar a la normalidad No, 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 totalmente de prepandemia, acuerdo. pero tampoco nos podemos quedar en la normalidad, como te dijiste, dentro de la pandemia. Tenemos que buscar una normalidad post-pandemia Sí, donde entendamos que hay convivencia con ciertas limitaciones, que no puedo regresar a hacer lo que yo hacía en un juego, en la vida, en lo que sea, porque ya es diferente. sí, todo cambió. Sí, es buscar un equilibrio, ¿no? Un equilibrio entre las medidas de seguridad, entre las medidas de higiene que puedes tener y un equilibrio entre esta socialización, ¿no? Que tienes. Ujú. Y que ¿Para qué? bueno, Para un punto importante, para hacer el menor daño posible en las estructuras socioculturales y de cómo nos vamos a enfrentar para interactuar con nuestros prójimos. sí, sí, y que porque al final del día la vida sigue. ¿No? Era light, amigo. Y mira, uno pues, entra a profundizar y a debatir. Aunque uno quiera hacerlo light, se vuelve tema de discusión. Bueno, no discusión, amigo, tema de plática. Exactamente. Entonces, Pero estamos a punto de acabar, amiga. estamos a punto de acabar, amigo. Bien lo dices. ¿Con qué te quedas? ¿Qué recomiendas? ¿Qué esperas en este nuevo inicio eh, de Normalidad. esta nueva vida que estamos, a la que nos estamos adentrando, ¿no? Te decía yo, Que ahora entendamos, ojo veo, con esto, que entendamos que no nos podemos casar con una idea que estaba, ni con una idea que se implantó. Tenemos claro, que reajustar los tiempos, tenemos que entender que todos hemos cambiado, ujú, que todos somos responsables de que esta pandemia no vuelva a surgir ujú, y que todos somos responsables de todos. claro, Con eso me quedo. ok. ¿Y tú, amiga? Yo me quedo con un tema, con una idea muy similar a la tuya, en la que, bueno, hay que entender que las cosas no van a ser iguales a como las venías conociendo, no sé, durante 50, 60 años o 10 o 15 años, vamos, el Es que tengo ritmo, este sí, claro, momento. los que tengas, el ritmo de vida cambia, el ritmo de vida está cambiando, que bueno, hay que empezarse a adaptar a esta nueva etapa que creo que está muy padre que ya se regrese esta, aunque no es en su totalidad, porque lo que decimos que ya cambió, esta nueva convivencia, este nuevo ver por lo menos los ojos de alguien más que no son los mismos que a los que estás acostumbrado durante 2 años. Y un poquito justo lo que tú dices, bueno, que aceptemos la responsabilidad que nos corresponde a todos, que todos avancemos como en el mismo canal de ser responsables en esta sociedad y que creo que también es importante como la parte del respeto, ¿no? Bien lo planteamos que pues ya es algo que se va a quedar o así, pero pues todavía va a haber quien por algún temor o por alguna situación todavía como que esté un poco no sé, en pánico, lo podríamos decir, o en miedo, y que bueno, todavía está con el cubrebocas y guantes y lentes y que nadie se Ya, le acerque, bueno, que también acepten que también esa persona está llevando un proceso y que va a llegar también a ese punto en el que va a decir, bueno, sí me lo quito, ¿no? O sea, como que también y acepten. justamente esta parte voy a tomar, amiga. Ujú, Es entender cómo vamos a ocupar este cubrebocas. Nos centramos en temas a lo mejor muy banales, muy concretos, muy superficiales.
Y hablamos de la parte de la comunicativa, de cómo se lleva a cabo a través de esta imitación, Ujú. pero dejamos a un lado una parte muy importante de la sociedad. Las personas que dependen justamente de la boca Sí, también. para poder comunicarse. Sí, sí, sí. Alguien sordo, Sí, que lee labios. del labio. Ahora, Sí. ¿cómo se comunica? Sí, entonces creo que también un poquito como sumar ese detalle, ¿no? El respetar que en el entorno y en la sociedad, bueno, pues hay muchas variantes y que de alguna manera, poquito a poquito, todos nos vamos a volver a readaptar, ¿no? Que de alguna manera cada quien, primero en lo emocional, porque ya lo decíamos en un principio, amigo, que hay estragos emocionales, hay estragos anímicos que, bueno, se están también reajustando, que, que también se Demasiada consideran. depresión, demasiada soledad. Sí, 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 y que, bueno, creo que también el regresar y el volver a salir al mundo también va a causar un problema, porque Mm, entonces también es, la gente, las personas se van a engentar, van a decir, hay mucha gente aquí, ¿qué estoy haciendo aquí? Y bueno, también se pueden desarrollar muchas cosas. Entonces creo que también, por eso decíamos, no puedes regresar a una normalidad que existía. Hay que, en términos darwinianos, hay que adaptar. Exacto. En Ujú. fin. Fin. Esperemos ¿Algo que, más que agregar, amiga? amigo, creo que pues más o menos tocamos ahí un poquito de todo. No sé, tú quieras sumar algún detallito. Creo que no, justamente como dices, tocamos lo esencial, hasta además, porque hasta hablamos de nuestros dirigentes. Sí, ya salió había que embarrar la crítica constructiva, amigo, la opinión. Creo que hablamos de todo. Sí, hablamos de todo, y bueno, pues de alguna manera que se siga cuidando a la gente si necesita y siente que se tiene que seguir cuidando y tiene que salir como Buzz Lightyear a la calle, bueno, pues adelante, también está en todo su derecho de hacerlo, ¿no? Y los que dicen que no es cierto, bueno, pues también están en su derecho en opinar aquello, pero ojalá todos nos volvamos responsables de la situación y bueno, entendamos que Y de todos. que todos dependemos de todos. Exactamente. Pero bueno, Pues amigo, no hay ya lo nada des. más que decir, amiga. No, no Solo hay recordarle más. a los escuchas que nos sigan a través de nuestras redes sociales, a Ujú. través de YouTube y Facebook. Exactamente. Y pues ya lo comentábamos a principio de esta transmisión, amigo, nos vamos a ir con la predicción del Oscar número 54. Aquellos que nos quieran dejar la quiniela y sus predicciones, que no las dejen. Exactamente. La próxima semana estaremos hablando de estas películas, cuáles son, de qué tratan y desde ¿Y nuestra percepción, quién se lo quiénes lleva? tienen más. Viene nuestra quiniela. Entonces, muy relajadito la situación. Él fue Víctor Flores. Ella fue Mariana Martínez y esto fue una vez más su programa, Frecuencias Frecuencias Opuestas. opuestas. Adiós. Esto fue Frecuencias opuestas. Opuestas. Hasta la próxima.